entonces inmunodeficiencias primarias o congénitas, en la cual la persona ha nacido con una alteración genética que ha llevado a una producción defectuosa de cualquiera de los componentes del sistema inmune. Puede ser de los linfocitos T, de los linfocitos B, de ambos o de otros componentes, ¿correcto? Y también tenemos las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, que como su nombre lo dice, se han adquirido a lo largo de la vida del paciente. Y cada vez que hablamos de inmunodeficiencias secundarias decimos, el SIDA. Claro, el SIDA es un ejemplo muy importante, hubo una pandemia del SIDA y reconocimos estas enfermedades, pero las malnutriciones, las enfermedades del sistema inmune, por ejemplo, las leucemias, los linfomas, los trasplantes que ahora son tan comunes, llevan al paciente un cuadro de inmunodeficiencia, ¿correcto? Entonces su sistema inmune está alterado y venido a... Las inmunodeficiencias primarias pueden ser deficiencias humorales, en las cuales aquí el afectado viene a ser el linfocito B. El linfocito B afectado ya no puede formar anticuerpos, ya no forma inmunoglobulinas que nos defiendan. En la deficiencia celular, la célula afectada es el linfocito T, ¿correcto? En las deficiencias combinadas están afectados tanto los linfocitos T como los linfocitos B. En la deficiencia fagocítica, los que están alterados son los macrófagos, y finalmente hay una deficiencia del complemento en el cual el complemento no actúa adecuadamente. Como ustedes han visto, cada uno de ellos tiene un rol importante en toda la defensa de nuestro organismo. Muy bien, de todas esas, la más frecuente es la deficiencia de anticuerpos. Es decir, en un 65% hay una alteración que lleva a que los linfocitos B no puedan formar anticuerpos. Bien porque los linfocitos B no se desarrollaron, no maduraron, hubo una alteración o algo y no producen anticuerpos. Las deficiencias de anticuerpos combinados con células T representa un 15%. Las deficiencias de los macrófagos, un 10%. Las deficiencias de las células T, un 5%. Y las deficiencias del complemento, un 5%. ¿Correcto? Entonces, la más importante es la deficiencia de anticuerpos. Muy bien. En las inmunodeficiencias primarias, el diagnóstico se va a dar en los niños, en los recién nacidos, ¿no? Niños a partir de los 6 meses hasta los 2 años aproximadamente. ¿Por qué en este periodo? Porque normalmente antes de los 6 meses hay un factor protector que es la lactancia materna. La madre, al darle lactancia materna, transfiere anticuerpos que ella tiene a través de la leche al niño. Y entonces el niño está protegido. Pero una vez que deje la lactancia, el niño comienza a sufrir infecciones a repetición, infecciones graves, infecciones de duración prolongada, infecciones que dependen de antibióticos de manera permanente e infecciones con microorganismos raros. Entonces, todo esto lleva a que este niño que tiene susceptibilidad a estas infecciones, pues sea evaluado y se vea que de verdad tiene una inmunodeficiencia. Incluso cuando el sistema inmune está alterado, estos niños tienen una susceptibilidad mayor que el resto de la población a tener determinados tipos de cánceres, entre ellos leucemias, ¿no? Entonces, los niños que tienen inmunodeficiencias primarias generalmente son del sexo masculino. Por cada 5 niños varones hay solamente una niña mujer, ¿no? Entonces, inmunodeficiencias más en niños varones. Bien, de las inmunodeficiencias que existen y que son muchas y que no todas están debidamente evaluadas y correctamente se puede ver cuán prevalentes son en las poblaciones. En Perú no se tiene un estudio de todas estas enfermedades, pero sí se sabe de ellas y sí se sabe de qué o cuál factor es el que se produce. Entonces, vamos a hablar de algunos ejemplos de ellas, porque si habláramos de todas las patologías nos pasaríamos aquí horas y horas hablando de ellas. Entonces tenemos que ver las más representativas para que ustedes entiendan el tipo de inmunodeficiencia específica. Por ejemplo, vamos a hablar del síndrome de Lynch-George en un ratito, en la cual la anomalía específica, por ejemplo, es la aplasia del timo.
Ustedes saben que en el timo es un órgano en el cual maduran los linfocitos T, y al tener una aplasia del timo, tiene linfocitos T inmaduros o que no se han desarrollado correctamente, y por lo tanto tendrá una inmunodeficiencia de tipo celular. ¿Correcto? Hay, por ejemplo, deficiencias en los complejos mayor de histocompatibilidad, sea clase 1 o clase 2, que van a actuar como un presentador, un mediador entre el linfocito T y el linfocito B. Al estar estos alterados por diversas mutaciones, van a producir que los linfocitos T no actúen de manera correcta, produciendo alteraciones de inmunodeficiencia de tipo celular. O por ejemplo, la gamma globulinemia ligada al cromosoma X, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? También produce una alteración específica de tipo humoral. Entonces, hay muchas inmunodeficiencias que van a existir, pero vamos a hablar de las principales, como les digo, y de las más importantes. En primer lugar, tenemos que saber que si una célula se afecta, cada célula tiene un rol específico en nuestro sistema inmune. Por ejemplo, los linfocitos B, que se encargan de formar anticuerpos, nos defienden principalmente de las infecciones bacterianas, en menor grado de las infecciones virales, pero su efecto principal viene a ser bacteriano. Todas las infecciones de vías a bacterias nos defienden nuestro linfocito B porque forman anticuerpos, ¿no? Los linfocitos T tienen una función muy específica, principalmente en las infecciones virales, en las infecciones por hongos, parasitarias y a través de las micobacterias, ¿no? Los macrófagos tienen que ver con las infecciones bacterianas, micóticas y micobacterias. El sistema del complemento tiene que actuar frente a las infecciones bacterianas, y los linfocitos natural killer tienen que ver con las infecciones virales. Entonces, si se afecta una de estas células, habrá un tipo de infección específica que le dé a este paciente. Por ejemplo, en las inmunodeficiencias humorales, donde lo que ocurre es una alteración de los linfocitos B, que son los encargados de producir inmunoglobulinas, vamos a tener que esta persona no va a tener inmunoglobulinas, no va a formar anticuerpos. Si yo le pongo a esta persona una vacuna, y el efecto de la vacuna es que una vez en contacto con ciertas proteínas, la misma persona, el mismo individuo genere anticuerpos, y él tiene un déficit, una alteración de sus linfocitos B, estas personas van a tener una escasa respuesta a la vacuna, ¿correcto? Y van a tener alteraciones debido a este déficit, que van a ser principalmente infecciones de tipo bacteriano, muy recurrentes. Entonces, las infecciones bacterianas, de bacterias que se encuentran en nuestra piel, que hay estafilococos, estreptococos, van a producirle a él infecciones que para nosotros no nos produciría, pero para ellos sí. Son pacientes que van a tener otitis, sinusitis, neumonías, bronconeumonías a repetición. ¿Por qué? Porque están alterados sus linfocitos B. Si se hace un recuento de los linfocitos B, probablemente se encuentre que están o disminuidos, o los linfocitos B están en un estadio inmaduro, o sea, no se han desarrollado adecuadamente y por eso no cumplen su función. Entonces, en este tipo de inmunodeficiencias humorales, el ejemplo que les he traído es la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, que es la forma más frecuente que existe de ausencia prácticamente de todas las inmunoglobulinas. Y esta es una patología que está ligada al cromosoma X y limitada específicamente al cromosoma. Aquí se ha producido una mutación de un gen específico, el BTK, que producía una tirosinquinasa que es imprescindible para que el linfocito B madure y complete su función, su fase, a poder transformarse en una célula plasmática. Como no hubo esta tirosinquinasa, mi linfocito B quedó en un estadio inmaduro, un estadio pre-B que no cumple su función, y el paciente tiene prácticamente ausencia de todo tipo de inmunoglobulinas. Este paciente tendrá infecciones bacterianas a repetición, frecuente, constante, desde niño. Entonces, a partir de que el niño deja de lactar,
¿no? A partir de los 6 meses o 9 meses, dependiendo de cuándo la madre deje de darle de lactar, el niño comienza a tener infecciones, principalmente por estafilococo, que es un agente que está en nuestra piel y va a tener daño, conjuntivitis, faringitis, otitis, bronquitis, neumonías. Sin embargo, las infecciones virales y las infecciones micóticas tienen un curso normal en este niño. ¿Por qué? Porque sus linfocitos T están normales y lo defienden contra este tipo de patología. Su inmunidad celular está normal. Lo que está alterada es su inmunidad humoral. ¿Correcto? El siguiente grupo en las inmunodeficiencias celulares, la célula afectada es el linfocito T. Por lo tanto, en estos niños las complicaciones serán de tipo oportunista, principalmente virales y micóticas. Pero este niño no tendrá infecciones bacterianas porque su sistema humoral, su sistema inmune humoral sí lo defiende. ¿Reaccionará a las vacunas? Sí, porque puede producir anticuerpos, ¿no? Aquí también las reacciones de hipersensibilidad están retardadas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando dijimos en la hipersensibilidad tipo 4 que actuaba el linfocito T? ¿Se acuerdan? El linfocito T y formaba ¿qué cosa? Granulomas. Pero en este caso, están alterados sus linfocitos T. Este niño también tendrá estas reacciones alteradas, retardadas. No podrá formar estos granulomas adecuadamente. ¿Correcto? Entonces, contra estos agentes. El ejemplo es el síndrome de Guillain, en el cual hay una hipoplasia o una aplasia del timo. Aquí ha habido una mutación en el cromosoma 32, en el cual ha producido una falta de desarrollo de la tercera y cuarta hendidura faríngea, la cual se encargaba de la formación del timo, de las glándulas paratiroideas, de las células claras de la tiroides, del último cuerpo branquial, y va a producir en este niño con esta afectación, afectaciones faciales, ¿no? Alteraciones faciales en la carita del niño, como ustedes ven, tiene esa carita como un pajarito, con la boquita abierta, con las orejas de implantación baja, traerá alteraciones en los grandes vasos, ¿no? Del corazón, ¿no? Pero principalmente para nosotros en este momento traerá alteraciones en cuanto a la inmunidad de tipo celular, porque al no desarrollarse el timo, sus linfocitos T no se van a desarrollar adecuadamente y quedarán en un estadio inmaduro. Entonces, este niño tendrá niveles bajos de linfocitos circulantes y por lo tanto una mala defensa. ¿Para qué? Para infecciones debido a hongos e infecciones virales, ¿no? Su alteración de ellos está en infecciones virales y micóticas, principalmente oportunistas, ¿no? Como si fuera un niño con una alteración muy severa. Y en este caso, los niños fallecen a edades tempranas, ¿no? Por este tipo de patología. Las inmunodeficiencias humorales y celulares, es decir, sus linfocitos B y sus linfocitos T no actúan de manera correcta. Tiene infecciones bacterianas, micóticas, virales a repetición todo el tiempo. Estos niños son los niños de cristal, no puede prácticamente sacarlos porque cualquier infección los puede matar. Y efectivamente este tipo de inmunodeficiencia es letal en los primeros años. Fallecen a edades muy tempranas debido a infecciones recurrentes, ¿no? Como hemos visto, porque su sistema inmune está totalmente inmunodeficiente. Muy bien, pasamos a las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, que como hemos dicho se adquieren a lo largo de la vida del paciente. No son genéticas. Una condición específica hizo que el paciente adquiera esta inmunodeficiencia. Por ejemplo, condiciones fisiológicas. ¿Sí? Condiciones fisiológicas. La edad genera una inmunodeficiencia. Ustedes han visto a las personas de edad, ¿no? Que su piel se pone seca, su piel se lastima, se erosiona. ¿Por qué? Porque se deterioran sus defensas físicas y pueden ingresar infecciones. Además, su repertorio de células comienza a disminuir. Ya no tienen la misma cantidad de células que tiene una persona joven como nosotros.
su médula comienza a producir cada vez menos, se llena más de grasa, entonces comienza a tener disminución de su célula. La persona de edad tiene un tipo de inmunodeficiencia secundaria. Las personas embarazadas, porque la progesterona inhibe la proliferación de algunos tipos de células y puede producir un tipo de inmunodeficiencia en ellos. No exagerada, pero sí, frente a ciertas condiciones, puede generar una patología. El estrés. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que el estrés, están estresados por el examen que se viene y de repente hay personas que tienen herpes virus y les brota la lesión herpética entre el labio y la piel, porque tienen un estrés y el estrés baja nuestra defensa y condiciona que enfermedades virales que podamos tener puedan aflorar, ¿no? Las enfermedades de tipo endocrinológica. La persona con diabetes, por ejemplo, tiene una disminución, ¿no?, de los neutrófilos. Las personas con diabetes tienen candidiasis. Las mujeres tienen candidiasis vulvovaginal, candidiasis esofágica, otitis, diversas inflamaciones e infecciones debido a que sus defensas han bajado. Las personas con desnutrición, las personas con cirrosis, las enfermedades renales como el síndrome nefrótico, la insuficiencia renal crónica, las personas con hemodiálisis y diálisis peritoneal, las enfermedades de tipo hematológica como el hipoesplenismo, las esplenectomías, las transfusiones, las personas que tienen linfomas, leucemias, mielomas, las personas que tienen alteraciones de su sistema inmune que generan enfermedades de tipo autoinmune, como el lupus eritematoso, o las personas que tienen tumores, porque los tumores liberan sustancias inmunosupresoras sobre las células natural killer para que no se reconozca el tumor y el tumor pueda crecer. Entonces una persona que tiene un cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer en cualquier sitio, tiene un tipo de inmunodeficiencia. Las personas que tienen infecciones virales como el herpes virus, y aquí entra el grupo de las pacientes que tienen VIH, ¿no?, también tienen un tipo de inmunodeficiencia. Las personas que utilizan fármacos, por ejemplo, fármacos inmunosupresores, las personas que tienen un trasplante renal tienen que su sistema inmune ser suprimido. ¿Para qué? Para que no rechace ese órgano. Entonces, a través de manera farmacológica disminuimos al sistema inmune para que no lo reconozca y esta persona puede tener otro tipo de infecciones, ¿no? O los que tienen inmunomoduladores, o sea, las personas que tienen una enfermedad autoinmune y que requerimos controlar su sistema inmune para que no siga destruyendo a sus células, ¿no? Los que tienen politraumatismos, ¿no?, o las personas que son grandes quemados que también tienen, ¿no?, un tipo de inmunodeficiencia. Y finalmente, las personas que tienen contacto con radiaciones, recuerden que las radiaciones alteran las divisiones celulares, o los tóxicos químicos, por ejemplo, las personas que tienen quimioterapia, que tienen contacto con pesticidas, con metales pesados, con etanol, todos ellos tienen inmunodeficiencia. Entonces, cuando hablamos de inmunodeficiencia secundaria, no solamente pensemos en el VIH, hay muchas enfermedades y muy comunes que van a producir inmunodeficiencia en una persona, alteración de su sistema inmune, ¿no? Entonces, el ejemplo que les he traído de la inmunodeficiencia secundaria es el SIDA. ¿Por qué el SIDA? Porque hubo una pandemia que nos permitió estudiarlo completamente a este retrovirus humano y que su objetivo principal de este virus era el sistema inmune. ¿Y qué célula? El linfocito TCD4. ¿Se acuerdan que hemos hablado de este linfocito TCD4? Entonces, al atacar, al destruir al linfocito TCD4, producía infecciones de tipo oportunistas en este paciente. Producía alteraciones neurológicas y neoplasias secundarias y el paciente fallecía en condiciones terribles al principio de la pandemia. ¿Por qué? Porque el linfocito TCD4, que era la célula, el órgano diana en el cual el virus quería replicarse, comenzaba a disminuir drásticamente posterior a la infección, ¿no? Mantenía un pequeño pico, ¿no?, una pequeña elevación en la seroconversión, pero poco a poco se iban agotando las células TCD4. A medida que se agotaban estas células, comenzaba la fase sintomática,
cuando nuestros linfocitos TCD4 disminuían por debajo de 500 unidades, comenzaban los síntomas en el paciente, comenzaban las alteraciones. Y ya cuando estas células disminuían por debajo de niveles de 200, empezaba la fase SIDA, o sea, la fase en la cual todas las infecciones oportunistas podían llegar y matar a este paciente. Una infección oportunista que a nosotros no nos haría ninguna alteración, a ellos les daba una neumonía y morían. Entonces, infecciones por parásitos, como por ejemplo el Cryptosporidium, infecciones bacterianas como el Mycobacterium, ¿no? Infecciones por hongos como el Pneumocystis carinus, como el Cristococo, como el Histoplasma, infecciones virales como el herpes virus, el citomegalovirus, el herpes virus, cualquier infección podía matar a este paciente. ¿Por qué? Porque su sistema inmune se había venido a pico. Y en ellos aparecía en otras enfermedades tumorales malignas. Ustedes recuerdan el famoso sarcoma de Kaposi, que estaba asociado al herpes virus 8. Entonces en ellos había linfomas que se producían, ¿no? Entonces el sistema inmune alterado produce una serie de alteraciones. Aquí hacemos un hincapié en el Mycobacterium tuberculosis. Recuerden ustedes que el linfocito TCD4, en lo que era la hipersensibilidad tipo 4, que dijimos que producía granulomas. Y al tener el paciente con VIH una alteración de los linfocitos TCD4, no puede formar granulomas. Y si se infecta con un Mycobacterium, hace una sinergia. Ahora vemos pacientes con tuberculosis, con VIH asociada, y que tienen un proceso fatal en muchos casos, porque se sinergian las dos enfermedades, producto que las dos dependen de este mismo tipo de células del sistema inmune para niños. Muy bien, pasamos a la respuesta inmunitaria inadecuada. ¿Qué significa una respuesta inmunitaria adecuada? Al principio de la clase les dije que la principal característica que tenía el sistema inmune era la tolerancia, era reconocer lo propio de lo extraño. Si reconocía lo extraño, lo atacaba. Pero ¿qué pasa en esta alteración? Nuestro organismo se altera y ya no reconoce lo propio, no reconoce nuestras propias células, sino cree que son extrañas. Y entonces nuestro sistema inmune se dirige a atacar nuestras propias células. ¿Cómo lo ataca? De manera humoral, produciendo autoanticuerpos, y de manera celular, produciendo que nuestros linfocitos T vayan al órgano a destruirlo. Entonces, aquí aparecen las famosas enfermedades autoinmunes, que son en las cuales nuestro organismo no actúa de manera correcta y comienza a destruir nuestro propio tejido. Y aquí tenemos la famosa diabetes tipo 1, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la psoriasis, entre otras enfermedades, ¿no? Muy bien, las enfermedades autoinmunes pueden ser de manera sistémicas, o sea que no tienen un órgano específico. Quiere decir que los anticuerpos atacan antígenos no específicos que se encuentran en distintos órganos. Por ejemplo, las polimiositis. No sé si han escuchado el caso de una mujer que ha pedido que la dejen, que no le den el soporte vital porque quería fallecer, quería ya morir, porque tenía una polimiositis. ¿Qué tenía? Todos sus músculos habían sido destruidos por su sistema inmune. La persona ya no podía caminar, después no podía ni comer ella sola, tenía que estar conectada porque ya no podía respirar. Y la mujer quería ya dejar de existir porque no podía vivir así. ¿Qué pasó en ella? Su sistema inmune está destruyendo todos sus tejidos, todos sus músculos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el lupus eritematoso, que es el ejemplo del cual voy a hablar en un ratito. Entonces, que afectan a todo el organismo. O también hay enfermedades, ¿no?, locales, que tienen un órgano específico. Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1. El órgano específico es el páncreas. Nuestro sistema inmune ataca el páncreas y produce una enfermedad específica, la diabetes mellitus. Puede atacar la glándula suprarrenal y producir la enfermedad de Addison. Puede atacar la tiroides, producir una tiroiditis de Hashimoto. Puede atacar la piel y producir un pénfigo vulgar, ¿no? O puede atacar las células, los glóbulos rojos y producir una anemia hemolítica.
En este caso ataca específicamente un órgano, ¿correcto? Un tejido en particular. Entonces, todas estas enfermedades ya han sido estudiadas, ya se ha encontrado que hay un anticuerpo específico que es el órgano, el objetivo de nuestro sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, en la piel, en el vitiligo, por ejemplo, hay un anticuerpo para las células que pigmentan nuestra piel y comienza a destruir esas células y como ustedes han visto, las personas con vitiligo tienen lesiones grandes en la piel, ¿no? En donde hay una despigmentación de su piel. Entonces, su piel comienza a despigmentarse por parches, producido por una enfermedad de tipo autoinmune. La enfermedad de Graves, en la cual se produce un anticuerpo específico contra el receptor de la hormona de la TSH. Entonces, nuestro organismo comienza a producir grandes cantidades de hormona tiroidea porque el receptor está dañado y se produce un cuadro de hipertiroidismo. En la enfermedad de Hashimoto, miren, el órgano es el mismo, la tiroides, pero el anticuerpo es distinto. En este caso, el anticuerpo es contra las células tiroideas, destruye a la tiroides y produce un hipotiroidismo. Como ustedes ven, nuestro sistema inmune puede actuar en el mismo órgano, en distintos tejidos y producir distintas alteraciones. En la enfermedad de Addison, produce anticuerpos antiadrenales produciendo disminución del cortisol. En la gastritis autoinmune, se produce un anticuerpo contra las células parietales y el factor intrínseco, lo cual no permite que se absorba la vitamina B12 y se produce un tipo de anemia perniciosa, ¿no? Que es característica, se diagnostica la anemia y secundariamente se ve que tenía una gastritis autoinmune. La diabetes mellitus, se produce un anticuerpo contra las células beta, ¿no? Y se produce cuadros de diabetes que ustedes conocen. Por la miastenia gravis, que se producen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, produciendo fatiga muscular, debilidad, la persona no puede ya ni pararse debido a estas alteraciones. Entonces, como ustedes ven, las enfermedades, ¿no? De tipo autoinmune son distintas y dependerán del órgano afectado y el anticuerpo que se forme. ¿Cuál es la teoría actual de por qué se forman estas enfermedades? Se cree que hay antígenos que se han absorbido por el intestino y que están involucrados en el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, la permeabilidad intestinal está implicada en el desarrollo de estas enfermedades autoinmunes, ¿no? La permeabilidad intestinal significa que permite el paso del antígeno desde el intestino hacia el torrente sanguíneo. ¿Y por qué se produce esto? Se cree que pueden haber bacterias que produzcan deterioro, daño a nivel intestinal. También la gliadina, que es una fracción proteínica del gluten que puede estar implicada en el daño intestinal. O también una predisposición genética, ¿no? También se ha estudiado otras posibles causas como la prematuridad, las personas que están expuestas a radiación, a quimioterapia, ¿no? Que produzcan daño. De cualquiera de las formas, esta es la teoría más aceptada. Sin embargo, hay otras teorías, por ejemplo, que implican la infección de virus que tienen que ver en el desarrollo de esta enfermedad y que el virus tiene proteínas muy parecidas a las de nuestras células y que por error nuestro organismo genera anticuerpos contra estos virus y de manera errónea ataca a nuestras células. ¿Correcto? Entonces, todas estas enfermedades autoinmunes tienen características específicas, tienen asociación familiar. Primera característica, me estaba olvidando, por favor, doctor, pásenme una hojita para que se vayan poniendo en la lista. Por favor, no pongan a su amiga, a su amigo, solamente ustedes, que al final voy a contar cuántos están, que son bastantes, para la lista. Muy bien. Entonces, decíamos que la enfermedad tiene una asociación familiar. Hay familias enteras que tienen enfermedades autoinmunes. Cuando uno lo tiene que investigar, la madre, el padre, la tía, la hermana, alguien tuvo una enfermedad autoinmune, porque esta enfermedad es predominantemente en mujeres. Como dijimos, las inmunodeficiencias primarias son predominantemente en hombres. Las enfermedades autoinmunes son más predominantes en mujeres y en edad media, es decir, alrededor de los 40 años. Tienen manifestaciones sistémicas o específicas, ya hemos dicho, dependiendo
dependiendo de la enfermedad que tengamos. Cuando un tejido es afectado, nuestro sistema inmune, nuestra inmunidad celular ataca ese órgano. Por lo tanto, el órgano va a ser dañado por una infiltración de nuestras células mononucleares que destruyan a ese tejido, por ejemplo, lo que ocurre en la tiroiditis de Hashimoto, lo que ocurre en las glándulas salivales con el síndrome de Sjögren. Tiene asociación de alelos específicos, ¿no? Y concomitancia de varias enfermedades en un mismo individuo. Quiere decir que las personas que tienen enfermedades autoinmunes tienen aparte reacciones de hipersensibilidad, como por ejemplo la reacción de hipersensibilidad tipo 3, forman complejos inmunes, ¿no? Pueden tener cuadros de alergia a cualquier alergeno, a alimentos, a medicamentos. Entonces tienen enfermedades que tienen cursos subagudos con exacerbaciones y remisiones. Son un porcentaje bajo en la población, de 3 a 5% de la población general. Sin embargo, este porcentaje es muy importante por todo lo que desencadena en la paciente y por lo que al final va a producir en ella. Es una persona que probablemente tenga hasta daño renal, insuficiencia renal, con el costo social que nos lleva a eso. Así que, aunque sea un porcentaje bajo, ¿no?, de la población afectada por estas enfermedades, son gente muy importante para nosotros. ¿Y cuáles son las enfermedades más frecuentes? La artritis reumatoide, la tiroiditis de Hashimoto, ¿no?, principalmente, y la diabetes. Son las enfermedades más frecuentes que existen en nuestro medio.